Se abre la sesión. Si el rey es tan alto, es tan guapo, está tan preparado, pues que curre. Entienden que estamos ante la mayor tragedia de nuestra época y los medios que estamos poniendo a disposición son ridículos. Es por todo ello que, lamentando que esta investidura vaya a finalizar con Rajoy de presidente y una gran coalición como respuesta a las ansias de decidir su futuro de vascas y catalanas, nuestro voto será que no. Gürtel, Púnica, Lezo, Aquamed, Nos. Están habituados a hablar siempre porque aquí han controlado el poder ustedes toda la vida. Y ahora les fastidia que vengamos aquí las gentes que hemos estado torturados y roturados por la dictadura a poder hablar. Eso es lo que les jode a ustedes. Coño, si es verdad, joder. ¡Ah, la mierda! Tótem, Troya, Túnel de Sóller, Turismo Joven, Umbra, Uniformes, Z, Caso Parques Eólico, Cooperación. El domingo de Reyes, un ex policía disparó con un arma de 9 milímetros contra un caserío del barrio de Lezama de Amurrio, Álava. Tras prestar declaración, ha sido puesto en libertad provisional en espera de juicio. Desde el vaso del Congreso hemos buscado la condena de este acto terrorista por parte de grupos políticos sensibles respecto al terrorismo, como pueden ser el Partido Popular, Ciudadanos o Vox, pero solo hemos visto o escuchado el silencio. La pregunta es tan obvia como necesaria. Si este mismo suceso hubiese sido en la casa de un militante de Ciudadanos en Cataluña, ¿qué hubiese pasado? En Alsasua echan de menos a los jóvenes que se encuentran encarcelados de una manera tan vergonzosa e injusta, y los meses siguen pasando. En Andalucía el trifachito va a formar gobierno, una alianza de extrema derecha formada por el Partido Popular, su brazo tétrico y Ciudadanos. Terminan con el gobierno de 36 años de societalismo, para llevar a los andaluces al mes de abril de 1939, un pacto que para ellos siempre ha sido esto. Son esas coaliciones impulsadas y sostenidas sobre todo por los socialistas, que han tenido como único objetivo el que el Partido Popular no gobernara donde había ganado. No son coaliciones en positivo para sacar adelante un programa común, no, son coaliciones en negativo, son coaliciones contra el partido más votado, que repito que es el nuestro. Son coaliciones para que no gobierne el Partido Popular y son coaliciones en el fondo contra los ciudadanos, cuya voluntad deja de respetarse. Y modificando, por qué no decirlo, la ley electoral, sobre todo en los ayuntamientos, para que se acabe con esta mala práctica de la izquierda, que es pactar en los despachos lo que las urnas te han negado. No se puede seguir tejiendo España con gobiernos de perdedores. Tenemos que tener una ley electoral que dé un mandato firme de quién tiene que gobernar, con segunda vuelta o con la fórmula que se establezca. Aprovechen estos meses de gobierno Frankenstein. Yo lo que aspiro y lo que deseo, oye, que es legítimo que otros piensen otra cosa distinta, es que vayamos a un respeto mutuo, formalizado, por parte de todas las formaciones políticas, donde el que gana gobierna. Señora Díaz, ¿usted está dispuesta a respetar la lista más votada, que la lista más votada gobierne? Yo estoy dispuesta a respetarla. ¿Está dispuesta a respetarla ella? En Jaén se necesitan trabajadores para recoger la aceituna y solo se presentan personas sin papeles, porque las condiciones laborales son penosas. La España viva y esa que madruga la podemos ver en los toros.
El primer ataque de Vox ha sido hacia las feministas y el resultado va a ser mucho mejor de lo esperado. El día 15 de enero hay convocadas manifestaciones en toda España para decir a estos fascistas que no pasarán. Bienvenidas al 46º programa del Vaso del Congreso. Hombres inmundos, son más idiotas por segundo, no son iguales, son incultos, váyanse lejos de aquí. Canciones ñeras que muestran su indiferencia, con letras de que te la metan por todos lados y así. Ustedes no son más que puro sexo, levantan pesas para sentirse buenos, bajo el bote está su cerebro, solo no saben mentir. Ustedes no son más que puro verbo y creen que mandan, que somos objetos, ni agradecen que de aquí nacieron. Ya no queremos parir. Ay, 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 no me salgan con mamadas, que debemos de ser santas, que nos quieren reprimir. Ay, 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 no me salgas con mamadas, de que no puedo usar falda, porque parezco fácil. Y todos los hombres, y todos los hombres, y todos los hombres que no se escuchen, no se hagan güeyes. Y todos los hombres, y todos los hombres, y todos los hombres que no se escuchen son bien ojetes. Llegamos las que mandan y no vengan con cagadas. Mujeres no se cambian, idiotas, se atreven a engañarnos en la jeta. Se mensajean a otras viejas sin vergüenza, no nos respetan. Respeta si la cagas, esa con manutención. Yo también puedo ser perra desgraciada y con razón. Varios años de esta lucha, no es lo mismo tus amantes que una vieja hija de puta. Hombre confusa, aquejados y corruptos, no son más que prostitutos. ¡Qué asco tenerlos aquí! Ay, 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 no me veas más las nalgas, sabes bien que eso me caga, eres como un albañil. Ay, 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 no me salgas con mamadas, que debemos de ser santas, que nos quieren reprimir. Y todos los hombres, y todos los hombres, y todos los hombres que no se escuchen, no se hagan güeyes. Y todos los hombres, y todos los hombres, y todos los hombres que no se escuchen son bien ojetes. Solo nos dan sexo, si es que eso está tieso. Te dicen te quiero, y eso no es cierto. A veces ni sexo, ni algo de dinero, te hacen turbo menso, y no quieren, solo andan de perros. Ay, 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 no me salgas con mamadas, que debemos de ser santas, que nos quieren reprimir. Oh, 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 oh. Yo soy yo y me la pelan los pendejos. Hombres inmundos, yo stop. La actividad pública del Congreso durante esta semana ha sido muy, pero que muy escueta. Tan solo se ha reunido la Comisión de Justicia,
Por lo demás, no ha habido ningún pleno, no ha habido más reuniones y se nos ha quedado esta primera semana que para mucha gente ha sido la primera laboral del año. En el Congreso de forma pública no se ha hecho gran cosa. Entonces me he ido a Twitter, me he ido a buscar y he encontrado algo muy interesante del diputado comunista Alberto Garzón. Un tuit que lo ha convertido en un hilo y del cual quiero leer por completo lo que ha escrito, porque me parece interesantísimo. Bien, así que paciencia porque es un pelín largo, pero merece la pena que lo sepáis. Dice Alberto Garzón en Twitter: tenía ganas de explicar esto con detalle. El Banco de Santander es una de las entidades que mejor representa cómo funciona realmente el sistema político español. Un tipo de clientelismo en el que participan jueces, políticos y empresarios. Abre el hilo y continúa. Hoy hemos conocido que la vicepresidenta del Gobierno con el PSOE, Fernández de la Vega, llamó a un dirigente del Banco Santander para que su presidente, Emilio Botín, estuviera tranquilo respecto a un juicio que tenía pendiente. Escandaloso. ¿Pero sabéis de qué juicio hablamos? Empecemos. Entre 1987 y 1991, el Banco Santander comercializó con productos financieros, cesiones de crédito, para evitar el pago de 2.600 millones de euros en impuestos. El banco vendía dichos productos a los clientes y movía el dinero negro usando testaferros y otras trampas. Ese mismo año, y tras una querella del empresario especulador Ruiz Mateos, el juez entró con policías en la sede del Santander y descubrió todo el entramado. Había implicados hasta políticos del PP, por ejemplo, el entonces diputado Luis Fernando Cartagena, que dimitió 6 años después. El juez que admitió la querella en 1992 fue Miguel Moreiras, encargado en la Audiencia Nacional de los Delitos Económicos. El juez consideró que había claros indicios de criminalidad en las acciones del presidente del Banco Santander, Emilio Botín, y le llamó a declarar. El juez Moreiras cesó en 1996 tras haber revelado en la prensa una parte del secreto de sumario del caso de Mario Conde, que había sido presidente de Banesto. Fue sustituido por la jueza Teresa Palacios, pero aquel cambio no iba a resultar tan importante como otros después. La nueva jueza prosiguió el caso y en 1998, a petición del fiscal Jesús Santos, llamó a declarar a la ejecutiva entera del Banco Santander. Entre los citados estaba Ana Patricia Botín, hija del presidente y actual presidenta del banco. Por una extraña circunstancia, el criterio de la Fiscalía fue modificado en 1998 a instancias del Ministerio de Economía de Rodrigo Rato y se pasó a defender al Santander. El fiscal Jesús Santos fue sustituido por Eduardo Fungairiño, quien retiró la acusación contra Botín. Para que nos entendamos, la Fiscalía, que nos representa a todos, estaba diciendo que no le importaba que el Estado, que somos todos, hubiera perdido 2.600 millones de euros. Además, la abogacía del Estado también cambió el criterio y pidió no celebrar el juicio. En 2004, y pese al criterio de la Fiscalía y la abogacía del Estado claramente presionadas desde el Gobierno, se abrió el juicio oral en el que juzgarían a Emilio Botín y otros directivos del Banco Santander. ¿Se referiría Teresa Fernández de la Vega a este juicio oral? Recordemos que las palabras de la entonces vicepresidenta del Gobierno del PSOE son de 2005 y allí anuncian una intervención del Gobierno para salvar a Emilio Botín. El cambio de rol de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado no había sido suficiente. ¿Qué podrían hacer ahora? Lo que sucedió fue que en diciembre de 2006 la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, dirigida por el juez Gómez Bermúdez, quedaos con este nombre, declaró el sobreseimiento del caso, de tal forma que Emilio Botín estaba salvado. ¿Pero cómo fue esto posible?
El Tribunal Supremo confirmó la tesis del juez Gómez Bermúdez, aceptando así la llamada doctrina Botín, que permitía a los acusados librarse del juicio en caso de que la Fiscalía y la Abogacía del Estado no acusaran, estableciendo que la acusación popular no era suficiente. La doctrina Botín fue una estratagema para no juzgar al presidente del Banco Santander. Fue una interpretación tan escandalosa que desde entonces nunca más se ha usado. De hecho, hubo 5 votos particulares y es altamente recomendable leer sobre ellos. Pero seguimos. La pregunta es, ¿influyó el gobierno del Partido Socialista en 2006 para que se aprobara esa doctrina Botín? Hay 2 actores importantes que aseguran que así fue. En primer lugar, Fernández de la Vega en la conversación hoy difundida. En segundo lugar, Rodrigo Rato. Efectivamente, el que fuera ministro del PP fue juzgado en 2008 ante la sospecha de haber hecho favores políticos al Banco Santander en la compra de varias empresas de la familia Rato. Su defensa consistió en decir que los favores venían de antes. En concreto, Rato se defendió diciendo que Fernández de la Vega dio instrucciones en abril de 1996 para que la Abogacía del Estado y la Fiscalía retiraran sus acusaciones contra Emilio Botín, que como recordamos estaba siendo investigado por fraude fiscal de 2.400 millones de euros. En 2010 la querella contra Rato fue archivada y respiraron tranquilos junto a él tanto su hermano Ramón Rato como Emilio Botín, el hermano de este, Jaime Botín y el entonces jefe de Santander, Alfredo Sáenz. Pero no perdamos de vista estos nombres. Alfredo Sáenz libró de aquella, pero tenía otra pendiente. En 2009 fue condenado a 6 meses de cárcel por delitos cometidos siendo presidente de Banesto. En 2011, el Tribunal Supremo rebajó la pena a 3 meses e implicaba no poder ejercer más de banquero. Pero siguió. ¿Qué pasó? Pasó que el 25 de noviembre de 2011 el gobierno del PSOE, ya en funciones tras las elecciones generales de ese año, decidió darle un generoso y anticipado regalo de Navidad al banquero, Alfredo Sáenz. Le indultó. Quedaba libre. En 2013 el Tribunal Supremo anuló el indulto del gobierno del PSOE, pero Emilio Botín se negó a cesar a su amigo Alfredo Sáenz. Finalmente, este se marchó dimitiendo y se llevó un pequeño honorario de 88 millones de euros. Otro de los que se libró en el juicio a Rato fue Jaime Botín, hermano del presidente del Santander. En 2017 le imputaron un delito de fraude fiscal a Hacienda por defraudar 1 millón de euros a Hacienda y aún tiene una causa pendiente por intentar vender ilegalmente un Picasso. ¿Sabéis quién es uno de los abogados de Jaime Botín en este juicio pendiente? Se trata de Gómez Bermúdez, el mismo juez que creó la doctrina Botín y que en un ejercicio de puertas giratorias ahora trabaja para un bufete de abogados y tiene como cliente a la familia Botín. Pero el Santander ha tenido bastantes más procesos judiciales con un final feliz para la familia Botín. Uno de los más conocidos fue la querella de un accionista contra Emilio Botín, Jaime Botín, Alfredo Sáenz, Ana Patricia Botín, que fue archivado por Baltasar Garzón. En principio no sería sospechoso, pero luego resultó que aquel archivo de la causa coincidió con que Baltasar Garzón, ahora dirigente del partido político Actúa, pidió a Emilio Botín que le financiara unos cursos en Nueva York. Botín le dio $300.000 entre 2005 y 2006. El poder del Banco Santander es enorme, a veces demostrado con gestos más que simbólicos. Por ejemplo, para la compra del Banco Popular, el ministro de Economía del PP, Luis de Guindos, tuvo que desplazarse a Estados Unidos para pedirle a Ana Patricia Botín algo de ayuda. Pedir un favor a un banquero nunca es gratis. Aquella operación que los ministros dijeron que no costaría nada,
sirvió para que el Santander pidiera nada más y nada menos que 1.000 millones de euros a Hacienda, es decir, a nosotros. Mientras tanto, el Santander ha ido comprando diferentes espacios de la vida pública. Todo el mundo sabe que la liga de fútbol se llama Liga Santander, pero menos conocen que desde 2006 el Santander ha penetrado en las universidades, incluso condicionando los planes de estudios. La influencia del Santander y otros bancos va más allá de lo cuantitativo. ¿Recordáis esta estupenda portada del libro ¿Hay alternativas?, que escribimos Juan Torres López, Vicente Navarro y yo mismo, con prólogo de Noam Chomsky? Es de verano de 2011. Es imposible que la recordéis porque no llegó a publicarse. La editorial perteneciente al grupo Prisa tenía todo preparado, pero en el último momento llegó una llamada desde arriba. O quitábamos una mención sobre la historia de Botín, o no había libro. Buscamos otra editorial. ¿Qué fue de Teresa Fernández de la Vega? Fue premiada y ahora mismo es presidenta del Consejo de Estado. Cobra unos 80.000 euros al año por unas funciones que parecen más un premio que una responsabilidad. Ya hemos pedido su dimisión inmediata. En definitiva, un hilo ejemplo de que bajo el capitalismo lo que se eleva es la dictadura del dinero y que ésta se impone habitualmente por encima de la democracia. Son muchos los que se ponen bajo el sol que mejor calienta, pero la factura siempre la paga la clase trabajadora. Pues hasta aquí es el hilo del señor Alberto Garzón. Interesantísimo. Yo os pido que si lo seguís en Twitter o que al menos lo leáis, porque a cada trocito, a cada hilo, a cada tweet, pues él va poniendo los artículos donde se refleja lo que está contando. Eso es lo que hay. Como diría el señor encarcelado, ese sinvergüenza perteneciente al Partido Popular y del que fue ministro, y que además fue una frase que utilizó para decírsela al señor Garzón, al señor Alberto Garzón. Es el mercado, amigo. Muy buena, José Eugenio. Un saludo a las amigas y amigos del Paso del Congreso. Lo primero, y para que no se me olvide, es no pedir unas disculpas, pero sí aclarar que en el último programa que hicimos especial, aquí vía Skype, entre José Eugenio y yo, que al final del programa, sobre todo, pues arreciaban una serie de insultos o descalificaciones que, un tanto gratuitas. Yo creo que la conversación subió de tono y al final se pueden apreciar pues unas palabrotas de toda la vida que por lo que respecta a mí, pues no contribuyen e incluso puede llegar a ser desagradable de oír. Así que en próximas emisiones tendremos cuidado en ese aspecto. Dicho esto, feliz 2019, y sí, estamos en el siglo XXI, aunque algunos partidos políticos se empeñen en devolvernos al siglo pasado, incluso a la época del franquismo, con su agenda política y las cuestiones que están poniendo sobre la mesa y que increíblemente están marcando la agenda política de España en estos días, ¿no? Lo habéis visto aquí con las negociaciones
para formar gobierno en la Junta de Andalucía las cosas que se están debatiendo y poniendo en duda. O sea, los derechos de la gente que viene a trabajar a España, los inmigrantes, los derechos de las mujeres, en fin, todas estas cosas que se están poniendo en duda y, como digo, increíblemente marcan la agenda. Como la ultraderecha está consiguiendo que se le dé altavoz a todas sus propuestas, que esto ya tenía que estar superado. Pero bueno, así está el tema. Y nada, que también decir que, bueno, que yo como analista político no tengo precio. Ya lo dije, yo apostaba por una repetición de las elecciones, de que creía que jamás iban a pactar entre Ciudadanos, sobre todo, y el PP, con la ultraderecha Vox, pero bueno, ahí los tenemos, ya han pactado, parece, y la semana que viene formarán gobierno. Y en esta ocasión, como en otras, para que no nos hagamos líos, hay que irse a la prensa extranjera, que lo tiene bastante clarito. La derecha ha pactado con la ultraderecha, que no nos engañe, ahí lo tienen bastante claro. La derecha es el PP, la ultraderecha es Vox, e incluso a Ciudadanos algunos prensa extranjera los llama de centro. Claro, o sea, ahí el tema de que son liberales, pues bueno, también son derecha, no nos olvidemos. Los tres son instrumentos del mismo dueño, el capital. Como os decía, yo como analista político, pues nada, pues un ostión que me acabo de dar y bueno, seguramente mi ingenuidad y pensando aún que estos políticos no son tan hipócritas y no tienen esa cara dura, ¿no? Como Casado diciendo que es el único partido que pacta a derechas y a izquierdas. O sea, claro, ellos son el centro. O ver al de Ciudadanos decir que bueno, que en política hay que tragarse un sapo de vez en cuando, y todo por el tema a favor de la negociación y en contra del bipartidismo. O sea, hay que tener cara dura y claro, tragarse un sapo para él es negociar con la ultraderecha, pactar, y claro, cuando lo hacen otros, como los socialistas, que si pactan con los batasunos y con los indepes, estos los llama golpistas y anticonstitucionalistas, pero bueno, ya se sabe, la derecha siempre utiliza el doble rasero. Lo que es condenable en los demás, para ellos tienen carta blanca para hacerlo. Y hablando de partidos inconstitucionales, ojo, porque leo, me ha llegado una noticia por ahí de una edición digital de Diario 16. Yo pensaba que esto ya no existía, pero bueno, me ha llevado una agradable sorpresa. Y me ha llegado una noticia, y cito textualmente: organizaciones y asociaciones feministas se están planteando solicitar la ilegalización de Vox en los tribunales, acogiéndose a la ley de partidos políticos que fue aprobada en el año 2002 y que permitió aislar a Batasuna y dejarla fuera del juego político. Claro, y es que esta ley establece, la ley esta del 2002 establece que un partido político será declarado ilegal cuando su actividad vulnere los principios democráticos, en particular las libertades y los derechos fundamentales, promoviendo, justificando o exculpando los atentados contra la vida o la integridad de las personas, o la exclusión o persecución de personas por razón de su ideología, religión o creencias, nacionalidad, raza, sexo u orientación sexual. Vamos, que si al final esto lo elevan al Tribunal Constitucional y unos jueces, como deberían de ser, que velasen por la defensa de la Constitución, claramente a Vox se le podría ilegalizar ya. Yo particularmente, bueno, no soy partidario de ilegalizar ningún partido, sea de la ideología que sea, como si son nazis, me da igual. No creo que sea a mí particularmente no me gusta el tema de ilegalizar símbolos o partidos, agrupaciones, pero entiendo perfectamente que asociaciones de
de mujeres, tal y como está el patio, y pues bueno, que utilicen todos los instrumentos a su alcance para parar este disparate, ¿no? ¿Nos parece? Y es que con el tema de la violencia machista, se está llegando ya a unos límites, no sé, que están rozando, como es el negacionismo, ¿no? Negar esta plaga y estos asesinatos y esta violencia que es fruto del patriarcado y que es más grave incluso que el terrorismo. Aquí etarra, cuando se sufrió aquí en España, ya van más víctimas en la mitad de tiempo que las que produjo el terrorismo. Y como decía un hilo de Twitter que leí el otro día, que estaba muy bueno, sobre este asunto de un trabajador social que trabaja con mujeres y hijos de maltratadores, que lo que está planteando Vox en cuanto a lo de dejar de subvencionar asociaciones que trabajan en este aspecto con las víctimas de la violencia machista, sería lo mismo como que si un partido político, durante la época en la que todavía ETA estaba matando, plantease retirar la escolta a todos los políticos que estaban amenazados. Y me parece un símil bastante acertado. Y para ir terminando con este observatorio chileno, me llegó una noticia por Facebook, y es que en ninguno de la prensa digital que suelo consultar o televisiones, aunque televisión veo poca, ningún telediario, había rastro de esta noticia. Y es, pues fijaros que me llega una noticia de que en la India cerca de 200 millones de trabajadores y trabajadoras y también campesinos están protagonizando una huelga en contra de además de pedir una mejora en sus condiciones laborales en cuanto a sueldo y condiciones, pensiones, también en contra de una ley que ha aprobado el gobierno justamente esta semana, en la que limita aún más los derechos de asociación y sindicalización de los trabajadores. Así que se están movilizando, e imaginaros una huelga secundada por 200 millones de personas en la India. Bueno, pues a que de esto los telediarios no han abierto con esta noticia, ni los periódicos lo tienen en su primera plana. Desde luego, una vergüenza, y aparte, malas noticias para los Amancio Ortega de la vida, el dueño de Inditex, que este conglomerado textil con Zara, entre otras de sus empresas, que tiene allí bastante producción. Malas noticias para toda esta gente que deslocaliza y se vale de la explotación con la complicidad de los gobiernos. Pues mira, en la India se está levantando la gente. Así que con esta noticia me despido y salud. Muchas gracias, César, por la información que nos has dado. La semana que viene te esperamos, porque en esta llegamos al final. No sin recordar que el 15 de enero fue asesinada hace 100 años la marxista Rosa de Luxemburgo. En España, un siglo después, las mujeres en su lucha salen a la calle con el lema: nuestros derechos no se negocian, ni un paso atrás en igualdad. Espero, como se suele decir, que se peten todas las plazas de España. Como se dijo en el 15M, y menos mal que ya se empieza a entender, la revolución será feminista o no será. Porque la Constitución, cumplirla en este país, es la revolución. Sitúa tú al gobierno fuera de la ley, no te pongas tú. Y entonces pudimos demostrar que con la ley, y había que cambiar la ley, pero con la ley que había se podían hacer las cosas de otra manera. Pero hicimos algo distinto. Tú sabes lo que es que
todas las emisoras de Córdoba que había entonces conecten un día a la semana y sale el alcalde o cualquier concejal, venga, pregunta, en directo, y que el alcalde y concejales se vayan a explicar el presupuesto. No, vecinos, que participéis. Es decir, nosotros os exigimos que participéis. No me pidáis la participación, no, que tenéis que la obligación de participar, porque estamos solos.